Antes de que existiera el tiempo, antes de la luz, la materia, o incluso los ángeles, solo existía Dios. Un silencio profundo cubría la eternidad. No había planetas, galaxias ni dimensiones, solo la plenitud de un ser eterno. ¿Qué hacía Dios en ese abismo sin forma? ¿Dormía? ¿Planeaba? ¿Se sentía solo? La mente humana apenas puede imaginarlo, pero la Biblia da pistas. Y lo que revelan es simplemente asombroso. Juan 1:1 nos da una clave: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes del tiempo, el Hijo ya estaba con el Padre. Había comunión. Había amor eterno. El Espíritu Santo también se movía. La Trinidad perfecta ya existía. Dios no necesitaba crear por necesidad, sino por amor. Dios no improvisa. Efesios 1:4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía planes. Visualizaba la historia entera, desde Adán hasta el fin de los tiempos. ¿Sabías que incluso la cruz de Cristo fue planificada antes de Génesis? Apocalipsis 13:8 lo dice: el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Dios no estaba inactivo, estaba trazando el mayor plan de amor. La adoración no comenzó en la tierra. Ezequiel y Apocalipsis describen un trono rodeado de seres gloriosos. Dios estaba en su trono desde siempre, siendo adorado por seres celestiales. Querubines, serafines, tronos y potestades. Antes de nosotros, hubo otros. La creación del hombre no fue el inicio, fue una expansión del reino eterno. Génesis 1:1 marca un punto de inflexión: en el principio. Dios crea el tiempo. Antes, todo era eternidad. ¿Puedes imaginar vivir sin pasado ni futuro? Dios decidió marcar un antes y un después. Y lo hizo no porque lo necesitara, sino porque quería compartir su gloria. Sabía que seríamos frágiles. Sabía que lo traicionaríamos. Pero aún así, decidió amarnos. Nos pensó desde antes del principio. Te pensó a ti. Antes del primer rayo de luz. ¿Ya estabas en su corazón? Él no creó por casualidad, te creó con intención. Antes del Edén, Dios vio el desierto. Antes del gozo, vio el dolor. Antes de Jesús, vio la cruz. Pero aún así, decidió avanzar. Porque su amor era más fuerte que nuestro pecado. El Dios eterno decidió entrar en el tiempo, por ti. Imagina un universo donde Dios decide no crear. Nada. Nadie. Silencio eterno. ¿Existiría tristeza? ¿Ausencia? No. Porque Dios es autosuficiente. Pero aún así, prefirió amar. Prefirió darte existencia. Y eso cambia todo. Dios no estaba aburrido. El Padre encontraba gozo en el Hijo. Y el Hijo en el Padre. Una danza divina de gloria y deleite eterno. Ese gozo fue tan abundante, que decidió compartirlo. La creación es fruto de ese gozo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Ese reino ya existía antes de la creación. Un reino invisible, eterno, lleno de orden, justicia y amor. El universo físico es solo una sombra. Una réplica imperfecta del reino eterno donde Dios siempre ha reinado. La Biblia dice: Él dijo, y fue hecho. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo su palabra esperando en su boca? ¿Años? ¿Eras? No lo sabemos. Pero esa palabra ya tenía vida. El Hijo era la palabra viva. El mismo que luego diría: yo soy la luz del mundo, ya ardía en la eternidad. Desde la eternidad, Dios vio la historia completa. Vio tus lágrimas, tu nacimiento, tus decisiones. Y aún así, decidió crear. No se detuvo ante tu pecado. Te amó desde el no tiempo. Tu existencia fue soñada antes de que el mundo fuera mundo. Antes de la creación, ya sabía que Lucifer se rebelaría. Ya sabía que 1/3 de los ángeles lo seguirían. Pero no fue un error de cálculo. Fue parte de la historia que llevaría a su justicia y a su gloria. Dios no se sorprende. Él gobierna todo desde la eternidad. Cristo no fue un plan B. La cruz no fue un parche. Fue el centro de todo el plan desde el principio. El Hijo ya se ofrecía al Padre, mucho antes de nacer en Belén. Imagina ese amor.
Un sacrificio planeado en la eternidad, por ti. El Espíritu Santo ya esperaba entrar en los corazones. No es una fuerza, es Dios mismo. Desde antes del tiempo, ya sabía tu nombre. Ya deseaba habitar en ti. La creación fue el inicio del camino para que Dios hiciera morada en nosotros. Antes de formar galaxias, Dios ya veía belleza. Las constelaciones, los océanos, los colores, las melodías. Todo existía en su mente. Él es el artista eterno. Y tú eres su obra maestra más querida. Dios no creó robots. Creó seres con libertad para amar. Porque su propósito era uno, unidad. Que fuéramos uno con Él, como el Hijo es uno con el Padre. Ese fue siempre el plan, desde antes del tiempo. En un momento, el Dios eterno dijo, sea la luz. Y todo comenzó. El tiempo empezó a correr. Los ángeles a cantar. Y la historia de la humanidad comenzó a escribirse. Pero todo eso, ya había sido vivido por Dios, antes de existir. Fuiste amado antes de ser creado. Escogido antes de nacer. Redimido antes de pecar. Ahora tienes una elección, ¿volverás a ese Dios eterno, o seguirás ignorándolo? La eternidad aún te espera. Dios no tiene principio ni fin. Y aún así, decidió entrar en tu historia. No estás solo. No eres accidente. Eres parte del plan eterno de un Dios que te amó. Antes del primer segundo del universo. Y ese mismo Dios, te sigue llamando hoy. Antes de todo, Dios moraba en una luz que ninguna criatura podía tocar. Una gloria que ni ángeles ni seres vivientes conocían. No había tiempo, no había espacio, solo Dios. Existía en una plenitud tan perfecta que nada externo podía añadirle valor, y aún así, eligió amar más allá de sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo danzaban en una comunión eterna. No era una soledad, era una familia divina. Cada uno glorificando al otro. Una danza invisible de amor puro, sin orgullo, sin rivalidad. Un círculo perfecto de unidad que inspiraría más tarde la creación del hombre a su imagen. Desde antes del principio, el Padre ya veía al Hijo como el Cordero inmolado. No fue una reacción al pecado, fue una decisión eterna. El sacrificio de Cristo existía en la mente de Dios antes de que Adán respirara. La cruz no fue un plan B, fue el centro de todo desde el principio. El Espíritu Santo no estaba inactivo. Era como un viento poderoso sobre un mar sin forma. Se movía sobre lo invisible, sobre lo que aún no existía. Preparando el lienzo donde se pintaría la historia de la redención. El Espíritu ya estaba allí, esperando la voz del Padre para crear. Dios no necesitaba crear. Pero deseaba que alguien más disfrutara de su gloria. Deseaba que su amor traspasara los límites de la eternidad. No por necesidad, sino por generosidad. Por eso el universo existe. Para que otros vieran lo que solo él conocía. Todo estaba ya escrito. Tu historia, la mía, cada detalle del universo. Antes del sea la luz, ya había un plan. Un propósito. Un libro sellado por Dios, escrito con amor eterno. Nadie nace por accidente cuando el autor es el Alfa y la Omega. Dios ya estaba en su trono. No necesitó un cielo físico para reinar. Desde su eternidad, ya gobernaba todo lo que sería. Ángeles, planetas, galaxias, aún no eran. Pero su voluntad ya era ley. Su trono es eterno, no fue creado, no tuvo principio. Dios no creó por aburrimiento ni soledad. Creó porque quiso compartir. Compartir belleza, bondad, verdad. La creación fue una explosión de amor contenido. El universo no fue un experimento. Fue una obra de arte dibujada por la mano más sabia del amor infinito. Antes de que existiera la tierra, Dios formó los cielos. Un lugar glorioso lleno de ángeles, música y fuego celestial. Ahí, Miguel, Gabriel y Lucifer fueron creados. Ahí comenzó la historia invisible, la que ocurría antes de que el primer árbol echara raíces. Y entonces, Dios dijo, sea la luz. Y el tiempo comenzó. El reloj del universo dio su primer tic. Antes de eso, solo había eternidad. Pero ese día, el Eterno decidió crear el tiempo, para que tú y yo tuviéramos una historia que contar, y un final que encontrar en él. Cuando Dios creó los cielos, los ángeles gritaron de gozo.
vieron la gloria del Altísimo formando estrellas, mares y vida. Cada criatura angelical fue testigo de su sabiduría infinita. Se maravillaron, no porque entendieran, sino porque jamás imaginaron tanto poder y belleza. Dios no solo creó ángeles, creó al más bello de todos, Lucifer. Un querubín resplandeciente, lleno de sabiduría y belleza. Era música viviente, luz entre piedras preciosas. Pero incluso antes de su caída, Dios ya sabía lo que ocurriría. Y aún así, lo creó. ¿Por qué crear seres libres? Porque sin libertad, no hay amor verdadero. Dios asumió el riesgo de la rebelión, por amor. Prefirió un mundo donde lo amaran libremente, aunque eso significara traición, antes que uno donde solo existieran marionetas. Antes de ser plantado, el Edén vivía en la mente de Dios. Era un paraíso donde el hombre caminaría con su Creador. Un lugar donde cielo y tierra se encontraban. Pero incluso antes de ese jardín, ya estaba decidido que vendría un Salvador. Dios nos creó con eternidad en el corazón. Un anhelo que no puede ser llenado con cosas terrenales. Antes de nacer, nuestra alma ya fue pensada para habitar en gloria. Por eso el mundo no nos basta, porque fuimos soñados para el cielo. Nada en la historia lo tomó por sorpresa. Cada guerra, cada lágrima, cada redención. Dios ya lo sabía, y aún así dijo, hágase. Porque el amor verdadero no huye del dolor, lo redime. Él no creó por ignorancia, sino por esperanza. Antes de todo, ya estaba decidido que habría un juicio final. Un día donde todo sería revelado. Donde el bien sería recompensado y el mal, confrontado. No como venganza, sino como justicia perfecta. Dios no improvisa. Dios revela. Antes del primer aliento humano, ya existían libros en el cielo. Libros de vida, de obras, de palabras. Nada se olvida ante Dios. Cada acción humana nacería con un eco eterno. Porque nuestro Creador es también el gran escriba de la historia. Su descanso no era pasividad. Era plenitud. Dios no se cansa, pero reposa en su soberanía. Antes del universo, ya reinaba en paz absoluta. Y lo sigue haciendo. No hay caos que lo turbe, ni futuro que lo amenace. Un día, todo volverá al principio. No al vacío, sino a la plenitud. Volveremos a caminar con Dios. Volveremos a ver su rostro. Él mismo que pensó en ti antes de crear el mundo. Porque todo comenzó con Él, y todo terminará en Él. Antes del tiempo, no existía el idioma, pero sí el lenguaje eterno, el amor. Dios no necesitaba palabras para expresarlo. Era como una sinfonía en sí mismo, un río de afecto perfecto que corría entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un amor tan real que algún día sería carne, y viviría entre nosotros. Dios no creó por necesidad, sino por desborde. Su amor era tan inmenso, que no podía quedarse solo entre él. Fue como un artista con las manos llenas de gloria, esperando el lienzo perfecto para manifestarlo. Dios vivía en la eternidad, donde Él, ahora, no existe como lo conocemos. No había antes ni después, solo un eterno, yo soy. Y desde ese eterno presente, imaginó tu nombre. Dios decidió algo sorprendente. Dejarse conocer. Abrir su corazón. Crear seres con voluntad propia. Aunque sabía que el precio sería la traición. Antes de decir, sea la luz, ya existían planos invisibles. Diseños divinos, códigos de ADN, colores que aún no ves. Dios tenía un universo entero en su mente, esperando solo su voz. ¿Sabías que los ángeles ya cantaban antes de la creación del mundo físico? Eran testigos del corazón de Dios. Y cuando finalmente habló, fue como una explosión cósmica de adoración. El cielo fue el primer taller. Allí Dios moldeó ideas, nombres, propósitos. Tú fuiste pensado con intención. Desde la eternidad, ya estabas en el corazón de Dios. Antes del Edén, antes del hombre, ya existía una promesa silenciosa: si algún día caen, yo mismo iré por ellos. El Cordero fue inmolado. Desde antes de la fundación del mundo. Sí. Antes de crear el mundo, Dios ya había visualizado la cruz. No como derrota, sino como el mayor acto de amor de la historia. Jesús no fue un plan B, fue el plan desde el principio. Antes del Edén, existía un jardín en el corazón de Dios. Un lugar donde pasearía contigo, donde escucharías su voz sin temor.
Ese jardín sigue esperando por ti. Dios, siendo perfecto, ya sabía que el pecado vendría. Y aunque no había lágrimas en la eternidad, hubo un momento donde su compasión estremeció la gloria. Tu historia fue escrita antes que existieran estrellas. No en papel, sino en luz. En la eternidad, tu propósito brillaba. Y Dios decidió, vale la pena crear el mundo, por ti. Antes del Génesis, el Espíritu Santo danzaba sobre el vacío. Como un artista sobre su lienzo. Preparando todo para que, al fin, la creación comenzara. Dios conocía tu nombre antes de que Adán respirara. En su eternidad, eras parte del plan. No eres un accidente. Eres parte de un diseño eterno. Dios ya escuchaba tus risas. Las que todavía no has soltado. Y eso lo motivó a crear un mundo donde tú pudieras existir. Sí, antes del mundo, hubo rebelión. Lucifer quiso ser como Dios. Y fue entonces cuando Miguel alzó su espada. El cielo fue testigo de la primera batalla espiritual. Después de siglos de quietud eterna, Dios dijo, sea la luz. Y el universo tembló. El tiempo comenzó. Y con él, nuestra historia. Antes de la creación, Dios te imaginó. Y sonrió. Porque sabía que aunque habría dolor, valdrías cada estrella, cada lágrima, cada cruz. Fuiste hecho con algo que no es de este mundo, eternidad. Por eso nada te llena. Porque solo Dios, que estaba antes de todo, puede llenar lo que lleva su firma eterna. Entonces, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Soñaba contigo. Preparaba el universo solo para que tú tuvieras la oportunidad de amarlo libremente. Antes de todo, tú ya eras amado. Antes de toda forma, antes de toda luz, antes del tiempo mismo, solo estaba Él. Dios no habitaba un vacío, porque el vacío es ausencia, y Dios es plenitud. Lo que llamamos nada, nunca fue la nada de Dios. Era su eternidad infinita. Dios no estaba aburrido. No le faltaba algo. No necesitaba compañía. La creación no fue una solución a su soledad, porque Dios nunca estuvo solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compartían perfecta comunión. Antes del universo, había amor. Un amor tan puro, tan eterno, que no necesitaba ser explicado. Dios era amor, en acción continua, aunque no existiera aún el ser humano. Lo que hacía Dios, era planear. Desde la eternidad. Él imaginaba los cielos, los mares, los árboles. Pero sobre todo, imaginaba tu rostro. Tu historia. Tu redención. Él soñaba con una creación que pudiera amarlo libremente. Una humanidad que, a pesar de su fragilidad, fuera capaz de reflejar su gloria. En su eterno consejo, el Padre hablaba con el Hijo, algún día, tú entrarás en ese mundo. Te harán daño, pero a través de ti, los salvaremos. Y el Espíritu decía, yo los consolaré. Yo los guiaré. Dios trazaba las líneas de la historia humana como un artista paciente. Desde Adán hasta Cristo. Desde la caída hasta la cruz. Desde el polvo hasta la gloria eterna. Antes de decir, sea la luz, Dios ya había visto la oscuridad del corazón humano. Y aún así, decidió crear. Porque su gracia fue más grande que nuestra rebelión. ¿Sabes qué hacía Dios antes de todo? Te amaba. Aunque aún no existías. Él ya tenía tus lágrimas contadas, y tu nombre escrito en su corazón. Antes de crear ángeles. Dios ya sabía que uno de ellos se rebelaría. Y aún así los hizo. Porque todo encajaba en su plan perfecto. Nada lo tomaba por sorpresa. Él no improvisó. Desde la eternidad, sabía cada paso. Sabía que habría traición, pero también sabía que habría redención. Cuando Dios creó el tiempo, no quedó atrapado en él. Él sigue siendo el Dios eterno, el que ve tu pasado, tu presente y tu futuro, todo a la vez. Cada estrella que brillaría, ya estaba en su mente. Cada célula de tu cuerpo, cada latido de tu corazón. Ya eran parte de su obra maestra. ¿Y sabes qué más hacía Dios antes de crear el mundo? Preparaba el cielo. Un lugar para ti. Para siempre. Un destino eterno donde no hay llanto ni muerte. Antes de la materia, antes del ADN, antes de los ángeles, Dios estaba diseñando un reino.
Un reino que no se ve con los ojos humanos, pero que se construye con cada acto de fe. Mientras no existía el universo, ya existía el sacrificio. Jesús no fue un plan B. Fue la promesa eterna, antes de todo comienzo. Dios no necesitaba crear, pero eligió hacerlo por amor. Por eso tú existes. No por casualidad, sino por propósito eterno. En la eternidad, Dios veía cada guerra, cada llanto, cada tragedia. Y aún así dijo, valdrá la pena. Porque sabía que al final, el bien vencería. Muchos preguntan, ¿por qué no detuvo el mal? La verdad es, que Dios no creó robots. Creó seres con voluntad. Porque el amor solo es real cuando es libre. Desde la eternidad, Dios ya te veía. Te veía caer y levantarte. Te veía dudar, pero volver. Y en cada paso, Él estaba ahí. Él no necesitaba crearte, pero eligió hacerlo. Y no solo eso. Eligió morir por ti antes de que tú nacieras. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Antes de todo, Dios te eligió. Tu historia comenzó en su eternidad, no en el día de tu nacimiento. Antes de decir, sea la luz, Dios ya era tu luz. Antes de formar la tierra, ya había separado tu destino. Y aunque el mundo olvide quién eres, Dios jamás lo hará. Porque en su eternidad, tú fuiste parte de su sueño más perfecto. ¿Y si te dijera, que incluso antes del tiempo, Dios ya pensaba en ti? No eras un accidente en su mente, eras un propósito eterno. Antes del Edén, antes de Adán, antes de cualquier pecado, Dios ya te había imaginado. El amor de Dios no nació cuando pecaste, nació antes de que existieras. Él no esperó a que fueras perfecto, ya te amaba desde la eternidad. Antes del universo, Dios ya había preparado la cruz. Jesús no fue un plan B. Él fue siempre el plan A. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes imaginar ese nivel de amor? Planear tu redención antes de que fallaras. Dios no improvisa. Dios anticipa. Los cielos no eran vacíos antes del mundo, estaban llenos de gloria. El trono de Dios no fue creado, siempre existió. Los ángeles lo adoraban, pero aún así, Dios anhelaba una creación que pudiera amarlo por decisión. Y por eso te hizo libre. Libre para buscarlo o para rechazarlo. Pero Él ya decidió amarte. En esa eternidad pasada, Dios soñaba con un reino donde tú estuvieras. Un reino sin lágrimas, sin muerte, sin maldad. Y por eso preparó nuevos cielos y nueva tierra, aún antes de crear esta. El cielo no es un plan posterior, es el destino final desde el principio. Todo lo que vives, es parte del camino de regreso a casa. Dios, en su eternidad, nunca ha estado solo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, una comunión perfecta. Pero aún así, decidió crearte. No por necesidad, sino por amor. Y ese amor es tan grande, que incluso hoy, sigue esperando por ti. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Soñaba contigo. Te pensó, te amó, te deseó. Preparó el universo entero solo para que un día, tú y Él caminaran juntos. Desde la eternidad, Dios ya te había visto adorándolo con lágrimas en los ojos, con las manos alzadas, con el alma redimida. Y todavía hoy, Él espera ese momento. Porque aunque el mundo tenga millones de años, tú eras su razón desde el principio. Tú no fuiste creado por casualidad. Fuiste creado por amor eterno.